Ya saludó a su vecino, su hermano. Gloria a Dios. Pero vosotros sois linaje escogido. Si usted vino el día viernes y el día de ayer, ¿a quién Pedro le está diciendo que son linaje escogido? ¿Se recuerda? Usted vino el viernes, ¿no? ¿Quién no vino el viernes? ¿Quién no vino ayer? ¿Quién está aquí hoy? Porque parece que no está aquí. Bueno, dice entonces, pero vosotros, para los que vinieron el viernes y los que vinieron ayer, Pedro le está hablando a los expatriados. Y a los expatriados que vimos ayer eran los que en cierta forma habían sido perseguidos y trataban de mantener un evangelio puro y genuino en medio de un ambiente de persecución y de adversidad. Entonces en el verso 9, Pedro le dice a estos expatriados, les dice, pero vosotros sois linaje escogido. Amén. Son tres cosas muy interesantes: linaje, y de ese linaje iba a salir o se iba a manifestar un real sacerdocio. Pero del real sacerdocio se iba a formar una nación santa. Es decir, dentro de una nación como la que usted y yo vivimos, hay una nación pecadora. Pero dentro de esta nación hay una nación santa. Y esa nación santa son aquellos que habían huido de la corrupción y que trataban de mantener un evangelio de perseverancia y de fidelidad en medio de un ambiente de adversidad, como lo que Pedro les anunció. Por eso se recuerda que desde el viernes venimos diciendo que si alguien sufrió en ese tiempo, era ese remanente de personas que en cierta forma estaban siendo afligidos, pero que Dios había permitido la aflicción bajo una prueba para probar la calidad de fe que ellos tenían o iban a mantener. Recuerden que en la Biblia nos habla de que todo es probado. Van a probar la perseverancia, van a probar la fidelidad, van a probar la fe, van a probar la adoración, está probando la oración. Todo en su entorno está siendo probado. Entonces Pedro les dice, pero vosotros, a los que habían escapado, a los que habían sido expatriados, a los que en cierta forma se sentían que en cierta forma habían sido excluidos, inclusive hasta de sus propias familias, pero que se habían mantenido, Pedro les dice, pero ahora sois linaje escogido. Amén. Recuérdense que en el primer verso que leímos, Pedro les dice que ellos eran elegidos según el previo conocimiento de Dios, ¿recuerdan? Amén. Y que los habían rociado con sangre con una función de obedecer a Jesucristo. Amén. Sí se recuerda, ¿verdad? Amén. Solo le estoy haciendo recordar algunas cositas. Porque el tema está un poquito, hermano, ahí yo le estaba pidiendo gracia, y ahí sí que el Señor nos dé gracia para que no sea uno, porque usted sabe que muchas veces el predicador puede estar predicando de sus propias angustias o perplejidades, o puede estar predicando de su misma amargura. Se lo voy a decir, ¿sabe por qué? Porque en cierta forma yo oí hablar a un pastor que decía, es que ustedes son los culpables de que yo esté viviendo así. Santo. Y es que, hermano, nadie más tiene la culpa más que ustedes de que vivía. Y se estaba quejando con el mismo pueblo de Dios. Entonces, imagínense, llegar a ese punto, hermano, ya no es Dios hablando, sino el hombre mismo expresando sus quejas delante del pueblo de Dios. Yo creo que eso no es ético delante de Dios. ¿Verdad que no? Bueno, entonces Pedro les dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, y al final entonces desembocar en ser una nación santa.
un pueblo adquirido para Dios o para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, yo me estaba haciendo esta pregunta hoy en la tarde. Yo decía, ¿cómo voy a anunciar las virtudes de aquel que me llamó si no lo he visto? ¿De quién me describe a mí cómo eran las virtudes que ven en Cristo? ¿Se tiene la respuesta? ¿Quién? ¿O cuál es mi manual para yo saber cuáles son las virtudes que habitaban en Cristo? El Espíritu Santo. Pero mi hermanita también dijo la palabra, ¿verdad que sí? Amén. Ahora, si yo no sé, porque no lo he visto, cuáles eran las virtudes que habitaban en Cristo, yo tengo que ir a la palabra para descubrir cuáles son esas virtudes, para así entonces yo poderlas anunciar. Ahora recuerden entonces que a la iglesia o a los expatriados, o la iglesia, pues digámoslo en sí, a la iglesia la tienen que depurar de ciertas cosas para que tenga la facultad plena y libre de poder anunciar las virtudes. ¿Por qué? Estaba yo estudiando, bueno, ¿qué son virtudes? En algunas Biblias no dice virtudes, sino dice obras maravillosas. En otra versión no dice obras maravillosas, sino dice magnificencias. En alguna otra versión no dice virtudes, sino dice poder y grandezas. Y en alguna otra versión más antigua dice anunciar las excelencias. Entonces, usted es el representante de Dios ahora aquí en la tierra. Y usted y yo somos los que tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Pero ¿de dónde? ¿De qué ambiente veníamos cuando Él nos llamó? Aunque estábamos en un ambiente de tinieblas, pero recuérdense que unos tenían más tinieblas que otros. Por ejemplo, nos llevan ventaja los jóvenes que nacieron ya en Cristo, o que nacieron en un hogar evangélico, porque nadie nace siendo cristiano. O sea, es erróneo decir yo nací cristiana desde que era niño. Empezó a vivir en un ambiente donde su papá y su mamá lo llevaban a la iglesia, hablaban de Cristo, oraban, cantaban. Y nos llevan ventaja a esas personas que vivieron en ese ambiente así. Pero ¿qué de aquellos que venimos de las puras tinieblas? Pero la orden es para todos. Es decir, todos en general, si somos nación santa, tenemos tal vez sería oírse mal, tener la obligación, sino tener la responsabilidad de anunciar las virtudes del que nos llamó. Amén. Ahora, según se vayan disipando las tinieblas en nosotros, es de la única manera que vamos a poder ir, hermano, desechando las tinieblas que hay en nosotros, para que entonces podamos ir anunciando las virtudes que ahora no solo estaban en Él, sino que tienen que estar en nosotros también. Es decir, a medida que se están disipando las tinieblas, la luz se está proyectando más, y entonces se dejan ir viendo las virtudes que usted y yo tenemos individualmente hablando. O sea, usted tiene virtudes, pero nos tienen que ir de alguna manera disipando esas tinieblas, porque algunos, como le decía, algunos venimos de un ambiente más tenebroso que otros. Yo se lo he contado. Por ejemplo, digamos, si alguien tuviera que hablarle a usted y testificarle de las puras tinieblas, sería yo, hermano, porque a mí me encantaba todo lo que está. No fui satanista, gracias a Dios.
Nunca me gustó esa onda del satanismo. Pero sí había música así pesada, o sea, yo venía de un ambiente totalmente, hermano, negativo, oscuro, y entonces tiene que haber un dolor en la depuración de lo que el enemigo en cierta forma me envolvió, para que con toda libertad yo pudiera anunciar las virtudes de aquel que me llamó. Ya me voy a ir entendiendo mejor. Entonces, para que seamos linaje escogido somos. Pero para ser real sacerdocio ya requiere de algo más. Porque recuérdense que el sacerdocio del Antiguo Testamento era un sacerdocio santo y puro. No se aceptaban sacerdotes que estuvieran deformes, jorobados, ciegos, cojos. No había lugar para el sacerdocio así, sino que el real sacerdocio tenía que ser un sacerdocio escogido, para que el sacerdote en su entorno, para entrar al tabernáculo, en cierta forma tenía que ser por lo menos perfecto en su aspecto físico. ¿Alguien es perfecto aquí en su aspecto físico? ¿Verdad que en algunos tienen una llanta más que otra, otros tienen, pero todos tenemos ahí, pero eso ya es por falta de descuido, ¿verdad? Pero ya para ser nación santa, ahí ya requiere de algo más. Y entonces, para llegar a ser nación santa, tiene que venir la depuración. Y por eso son las aflicciones que hablaba Pedro. ¿Por qué? Porque nos van a depurar de ciertas cosas que, según el apóstol Pedro, habla en el capítulo número 2 y en el verso, creo que es en el verso número 1. Ahora, ¿cómo voy a anunciar yo las virtudes? Porque si yo no tenía virtudes, o aunque si las virtudes son excelencias, tendríamos que ver que en el mundo sí es cierto que había gente que tenía virtudes. Porque si dijimos que virtudes son algún poder de hacer algo, o algunas excelencias, pues hay gente que tiene muy buenas virtudes de hacer cierto tipo de cosas. Pero no se está refiriendo a ese tipo de virtudes. Porque le mencionaba a usted, o le preguntaba, ¿qué virtudes había en Cristo Jesús? Muchas, ¿verdad? Pero según la Biblia, esas virtudes que habitaban en Él tienen que habitar también en aquellos que representan a aquel que los llamó. O sea que usted es representación de Cristo en la tierra. Cuando usted dice, soy cristiano, la gente que espera ver. Mire, desde el momento que usted le dice a alguien, desde el momento que usted está platicando con alguien y de repente usted le dice, mire, pues yo soy cristiano. Usted es de los que no hablan malas palabras. Como que cambia inmediatamente, cambia el aspecto de ellos y cambia su manera, inclusive hasta de, casi algunos hasta le quieren besar la mano. Pero no he visto todavía a alguien así, ¿verdad? Pero hay gente que cree que los cristianos tendrían que ser las personas más puras. Yo recuerdo, hermano, cuando entré por primera vez a aquel lugar, así todo como con miedo, porque había como eran como unos 13 o 14 hermanos que estaban alabando y orando. Y cuando yo entré, hermano, entré bien asustado, con las manos en los bolsillos, no me las quería sacar de los bolsillos. Y yo veía que lloraban y cantaban. Y yo decía, Señor, soy un pecadorazo, estoy entre puros ángeles, Señor, perdóname, y me puse a llorar, hermano. Que si después me di cuenta que andaban en unos clavos esos hermanos. Todos nos pasa, ¿o no? Pero uno piensa que cuando alguien ya porque es cristiano, entonces eso nos compromete. Por eso, mire, hermano, si usted va a decir que es cristiano, respáldelo con su testimonio. Porque la nación santa, para llegar a ser nación santa, tiene que venir una depuración. Y esa depuración la dice Pedro ahora en el capítulo número 2 y en el verso 1. Dice, por tanto,
desechando toda malicia. Y ahí aparece una de las cosas que, hermano, nos tiene que ir a nosotros, o tiene que uno irse despojando para que las verdaderas virtudes se manifiesten. Por ejemplo, dice, desechando toda malicia. Y yo pregunto, hermano, ¿qué será malicia? ¿O quién será alguien malicioso? Me decía a mí un hermano, dice que yo fui bueno para jugar fútbol, hermano, bueno, pero yo era bien malicioso. Cuando yo veía que alguien me estaba haciendo, mire, yo era bueno para inmediato, solo una patadita y lo derribaba, porque tenía colmillos. Pues espiritualmente hablando, así hay cristianos también. Tienen la facultad de poder, no sé si decirse, la facultad de poder herir a alguien sin que nadie se dé cuenta. Somos nación santa, ¿o no? ¿Y qué tenemos que anunciar? Las virtudes. ¿Y por qué tenemos que anunciar las virtudes? Porque ahora estamos ¿en qué? En la luz. Y en la luz, en las tinieblas no se miraba nada. Hermano, mire, en el mundo que se miraba de uno, nada. Todos éramos iguales, ¿o no? Cuando usted se juntaba con su familia, que nadie era cristiano, solo era risas, chistes, malas palabras. ¿A poco no? ¿Quién se daba cuenta que estaban tinieblas ahí? Pero ahora usted está en luz, y cuando va de repente a visitar a uno de sus familiares que no es cristiano, ahora usted se da cuenta de dónde lo sacaron. Así es. ¿Verdad que sí? Y entonces ahora usted se dio cuenta que antes era bien malicioso, pero que ahora que es nación santa, o sea que es cristiano, usted dice, no, ya no puedo tener yo malicia, no tengo que ser malicioso. Entonces dice Pedro, por tanto, desechad toda malicia, todo lo que tenga que ver con lo malo, pues. ¿Y qué más? Todo engaño. Mire, si vamos a ser nación santa y nos van a depurar de algo, nos tienen o no nos tienen que, nosotros mismos tenemos que desechar toda malicia. Así es. Y todo engaño. ¿Por qué? Porque somos nación santa. ¿Verdad que sí? Sí. Dígale al hermano que tiene la par, ya no te voy a engañar más. O si es su esposa, dígale, ya no te voy a engañar más, te voy a dar lo justo. A veces he recibido las extras y no te he dado tus cachitos. Hermano, hay hermanos que esconden el cheque para que la esposa no se los vea. Desecha todo engaño. ¿Verdad que sí? Mire, voy a ir más lejos todavía, más fuerte tal vez. Yo espero que no haya nadie aquí. No, en el nombre de Jesús. Pero yo creo que eso pasó allá en una iglesia en Júpiter, donde había un hermano que guardaba una foto de una que conoció en la escuela. Entonces un día la esposa le encontró la foto. ¿Quién es esa? Oh, es una sobrina. Que si era una que había, pero vivió engañándola por mucho tiempo. Y si somos cristianos, si somos nación santa, no debería haber engaño entre nosotros. ¿Verdad que no? Por tanto, desechar toda malicia y todo engaño. Mire, les pasa mucho a los, espero que no pase, pues vuelvo a repetirlo, espero que no pase con los hermanos de esta iglesia, ¿verdad? Tal vez con los de otra vez más para allá, más abajo, tal vez. Pero que de repente a un hermano le preguntan, mira hermano, ¿usted es cristiano? Oh, sí, soy cristiano. ¿Está casado? No. Sí, porque no le veo anillo. Sí, no. ¿Y si está casado? ¿Y cuántos años tiene? Oh, tengo, ya tiene como unos 60. No, tengo solo 45. Mire, usted se ríe,
Pero sí hay cristianos así. Y la esposa esperándolos, cocinándoles en su casa. Ya va a venir mi amado, el que nunca me engaña. No sé, ahí andaba platicando con alguien más. Ahí sí que es santo. Si vamos dos, ¿verdad? Usted es nación santa, ¿no? Hermano, ¿cómo vamos a anunciar las virtudes si estas cosas permanecen en uno? Porque recuérdense que las virtudes que habitaban en Cristo eran lo que según Gálatas habla de los dones del Espíritu, o de los frutos, perdón, del Espíritu, que eran las virtudes que habitaban en Cristo. Y usted se lo sabe muy bien, ¿verdad? Si hasta aquí creo que lo recitaron los niños, ¿no? Yo hasta me quedé asombrado cuando dijeron paz, cosa, benigna, pues eso, pero se los aventaron todos así, hermano, miren, menos de un segundo. No, si recitarlos es fácil. Y ya que uno los practique, ahí está el atorón. Porque viene otra. Bueno, ¿llevamos cuántas? Dos. ¿Y ya cuántas llegamos? Llevamos dos. Engaño e hipocresía. Yo no sé, pero no sé, hermano, yo no sé si usted se recuerda. Bueno, ya no se recuerda, ya. Fuera, nombre de Jesús. Pero había una canción que se llamaba Hipocresía. Hipocresía. Hermano, ¿qué es en sí la hipocresía? Hipocresía es ponerse una máscara que no es la nuestra. Así es. ¿Cómo está, hermano? ¿Qué le bendiga? No, es mantener una actitud seria y correcta sin cambiar de esa posición. Porque, hermano, mire, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis esas virtudes, pero no se pueden anunciar si no se desechan estas cosas. Porque, hermano, que mire, yo un día le decía al Señor, perdona porque he sido bien hipócrita, pero yo, y hermano, lo que le estoy diciendo se lo digo sinceramente. Una vez le dije al Señor, soy el más hipócrita de todo este mundo. Dice, perdóname. Pues eso se lo dije yo. ¿Por qué? ¿Quiere que se lo diga? Venga el 31 de 1932. Ya no hay idea. Pero yo decía, Señor, si somos nación santa, hermano, si somos linaje escogido, la gente espera ver lo que usted está diciendo que usted es. Pero es que su familia no le cree con usted que es cristiano. Y una vez me recuerdo, hermano, cuando llegué a México y le decía yo a mi papá, le decía yo, papá, yo soy, ya el Señor me cambió. De veras, me dijo, ¿en qué te cambió? Porque yo le decía que era cristiano. No, pero ya te convertiste. Ya hiciste la confesión de fe según Romanos 10:10. No, ¿qué es eso? Le dije. Pues no, que eres cristiano, me dijo. ¿Ya te bautizaste? No, si yo no necesito bautizarme para ser cristiano. ¿Cómo de que no? Entonces, lo que yo voy a decir de lo que yo soy, no solo lo tengo que decir con palabras, sino lo tengo que afirmar con acciones. No le va a decir al hermano que tiene el pan, no seas hipócrita ya. Pero si quiere, dígaselo. 4. 4 van. Envidia. Van 3. ¿Van 3? No. Con la que vamos a ver 4, ¿no? 4, sí. No me engañen, por favor. Envidias. Pero eso no hay aquí entre nosotros. ¿Verdad que no? No, rechazamos. Si somos nación santa, linaje
linaje escogido. Mire, hermano, le decía a usted que cada quien tiene virtudes diferentes que Dios le ha dado. No sé si fue a los jóvenes que yo les dije en un tema que estábamos viendo, pero yo les hablaba acerca de los instrumentos y lo que son los vasos. Y que cada vaso es utilizado con un uso diferente. Y aún según el apóstol Pablo, dice que hay vasos en una casa grande de oro, de plata, de madera, de barro. Pero dice, pero todos son para un uso común. Unos para un trabajo vil y otros para un trabajo de honra. Pero todos tienen un sonido diferente. Pero en sí Dios todos los usa. Es decir, el Señor, si somos elegidos, a cada uno le va a dar su porción y le va a dar lo que Él considera que debe de darle, porque para eso el Señor lo ha elegido. Cada quien tiene una gracia de Dios o una virtud de Dios que lo va a poner para el servicio o de la casa de Dios, pues. Pero todos tienen un sonido. Por eso yo les decía a los hermanos, no todos los sonidos suenan igual. Si usted viene y toca ese platillo, se va a dar cuenta que suena de un sonido diferente. Si usted suena el otro allá, va a sonar de un sonido diferente. Pero en sí todos suenan diferente. Igual usted y yo tenemos un sonido diferente. Es más, hasta para cantar tenemos un sonido diferente. ¿Verdad que sí? Unos piden sol y les da lluvia, porque no sabemos cantar. ¿Verdad? Unos piden la, pero es la que caiga, porque no sabemos cantar, pues. Pero tenemos un sonido diferente. Como un día que estaba yo, hermano, porque yo tengo mi voz ronca, y un día estábamos cantando y un hermano me dijo, uy, mi hermano canta re feo. Yo, si no estoy cantando para ti, le dije. Pero todos tenemos un sonido diferente. Y por eso hay que desechar ¿las qué? Las envidias. Las envidias. ¿Verdad que sí? Sí, amén. Sí, amén. Porque, hermano, si algo corroe el corazón, es la envidia. ¿Verdad que sí? Ahí ese hermano, ¿por qué trae un carro mejor que el mío? Porque, pues trabaja más que usted. Y esa hermana, ¿por qué se peina mejor que yo? Pues porque pasa más horas que usted en el espejo. Y ese hermano, ¿por qué está tan... Hermano, olvidémonos de eso. Cada quien tiene un sonido diferente. Cada quien tiene una gracia diferente. Lo importante es que usted es nación santa. Un pueblo que Dios adquirió. Usted es de Cristo y nada más. Aleluya. Si el enemigo de repente le pone pensamiento y dice, mira qué bien se ve ese hermano, y mira tú cómo te estás viendo ya con esas cachetas colgando, ¿qué le interesa, hermano, el enemigo? Señor lo reprenda. Ahí andan, hermanos, los hermanos buscando que Mary Kay, no olvides, hermano. Mire, hay una denominación, no sé si es denominación o secta, pero ahí creen que la mujer no se debe de pintar nada, porque dicen que eso causa envidias. No se ponen aretes, traen el pelo todo así. No sé qué, no me recuerdo qué nombre de esa denominación es. Pero dice, según el mensaje ahí les decía un día el pastor, que era para no causar envidias entre los demás. ¿Usted cree, hermano? Pero eso vamos mucho más allá de lo que estamos hablando hoy en día. Porque recuérdense que cuando el apóstol Pedro está hablando de estas depuraciones o de estas cosas, para poder anunciar las virtudes, eran todavía cosas muy delicadas, porque, hermano, por envidia se ha golpeado a la gente muchas veces. Por envidia se han perdido hasta muy buenos amigos.
¿Verdad que sí? Y una más, dice, y toda difamación. La difamación no es buena. ¿Sí sabe que la difamación no es buena? ¿No es buena? Miren, les contaba a los hermanos ahí. Ayer, yo no sé cuántos de los que estaban aquí ayer oyeron que me estaban llamando por teléfono. Yo bajaba así el para que no se oyera. Pero yo dije, me preocupé porque nadie me llama a esa hora porque todos saben que estamos aquí en la iglesia. ¿Y quién será? ¿No se moriría algún familiar en México? ¿Qué pasa? Y así estaba. Cuando termine voy a ir Y de repente vi un mensaje que me entró que decía: necesito hablar pronto con usted, es urgente, llámeme en cuanto tenga tiempo. Me dijeron que de su casa salía un olor muy fétido, un olor fuerte, muy feo, y un ruido espantoso. Qué raro, dije yo, porque allí pues, bueno, ruido. Tal vez que Miguelito, que está tocando la trompeta, está despertando a los vecinos. Pero de ahí mal olor, dije, no sé quién será, porque a no ser que dije, no, qué raro. Entonces yo dije, pura difamación, porque me puso ahí. Nunca hemos tenido problemas, nosotros rentamos una casa, y yo decía, esto es pura difamación, porque ¿olor de dónde pues? Y decía, y si no arreglamos esto, porque el mensaje decía, y me quieren multar. Pero cuando ya le hablé a la persona, me dijo, me quieren multar con $1,000, y si no, 3 años de cárcel. Y dije, Dios mío, pero nosotros ¿qué hicimos? El diablo busca cómo levantar difamación, ¿verdad que sí? Pues que el diablo lo haga, hermano, no es normal. Que lo hagan los hermanos, sí es anormal, ¿verdad que sí? Sí, así es. Porque la difamación es decir algo que no es verdad. Es que fíjese que me contaron que aquella muchacha, ¿usted sabe cuál es? Sí, dicen que no, es que la vieron ahí. ¿Dónde la vieron? Ahí afuera de... Sí, de veras. Mire, hermano, si uno no es testigo, aun cuando uno sea testigo de alguna cosa, ¿verdad? Es mejor machete. Eso se lo saben bien los hermanos guatemaltecos. Machete. También en El Salvador, ¿verdad, hermano Pérez? Machete. Ay, sí. En México decimos sword, keep in your place. Pero, hermano, la difamación no es buena. Ahora, si entonces al depurarse estas cosas en nosotros y se manifiesta lo que es realmente las virtudes del Señor. Yo estaba leyendo esa parte de 2:21, que es en unos versos más adelante. Dice, porque para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros, y Él sufrió en castigo para que nosotros ahora anunciemos las virtudes. Es decir, que abstenerse de estas cosas también tiene sufrimiento. Pero es un sufrimiento que hermano, nos ayuda en cierta forma, porque eso nos ayuda a depurar las cosas que Pedro dice, para que se manifieste lo que realmente somos. Y según la Biblia, el Señor dijo, vosotros sois luz. Y si nos trasladaron de las tinieblas a la luz admirable, eso quiere decir que ahora en la luz yo no solo testifico de lo que yo sé, sino de lo que yo estoy viviendo, y que ahora las virtudes no necesito anunciarlas verbalmente o que yo las diga porque hermano, tengo la facilidad de decirle a alguien que soy cristiano, que soy esto, sino que la vida misma exprese lo que yo mismo soy. Amén.
Por eso le decía, si soy cristiano, se me tiene que notar. ¿Verdad que sí? Así es. Pues dice Pedro, porque para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros. ¿Haciendo qué? Pero mira ahí la Biblia, pues no me mire a mí. ¿Haciendo? Pues también Cristo sufrió por nosotros para dejarnos, to give us an example. ¿Así lo dije bien o no? Amén. A mí mis hermanos que son de aquí, porque son bien burlones cuando uno habla en inglés. Ahí no se dice hot dog, se dice hot dog, hermano. Un día oí, hermano, esto está fuera del tema, pero un día estaba hablando un papá con su niño y su niño, papi, quiero ir a la casa. Y el papá le decía, oh, me too, yo también quiero ir. Y los dos eran hispanos. Pero como el papá como que no sabía cómo, le decía, yo, mijo, también quiero ir contigo. Sí, hermano, ¿se ha fijado que hay niños que ya no quieren hablar español? No sé por qué me estoy saliendo. Mejor me meto acá para no meterme en problemas. Pero enséñenles que lo practiquen. Sí, amén. Amén. Pero me están entendiendo, ¿verdad? ¿Verdad que sí me están entendiendo? Bueno, gloria a Dios. Ahora, si usted quiere que hablemos en inglés, voy a hacer un esfuercito. Pero como el tema es en español, dice después, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aleluya. Así como Cristo anduvo, dice la Biblia, así también anden vosotros, dice. Y si ya dejamos toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda difamación, entonces las virtudes se comienzan a manifestar, no porque yo las diga, sino porque son evidentes. Amén. Sí, Señor. Por eso es que la gente lo percibe. Usted llega a un lugar y le dice, soy cristiano, ¿no? Yo, fíjese que yo voy a estar y le dice, oh, ya lo había notado, fíjese. No, sí, desde el día que usted entró a trabajar, notamos en su manera de caminar. Vimos que usted no se alteraba. Gloria a Dios. Vimos que de todos los que hablaban, usted fue el que lo dijo. Cuando convocamos una reunión para una manifestación, usted dijo, no, yo no le entro a eso. Hermano, porque imagínense, allá andan cristianos con los cartelones, ¿verdad? Fuera Trump, fuera Trump, fuera Trump. Hermano, nosotros tenemos que anunciar sin anunciarnos nosotros. No sé si me expliqué. Hay que anunciar no anunciándonos nosotros. Es que mire, de los de la iglesia de ahí, de la Q y la 20, mire, yo soy el mero ahí. Hermano, Cristo no se exaltó a sí mismo, y la Biblia dice que no se consideró ni siquiera el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Aleluya. Sí, Señor. Ahora, según entonces, las virtudes que se tienen que ir manifestando, no diciéndolas, sino anunciándolas con la vida misma, son las que le decía que Pedro dice ahí en Gálatas, creo que 5:22. No, usted que sabe viendo los dones del Espíritu, ¿cuál es? Y solo se los voy a decir rápido porque usted hasta lo sabe recitar. ¿Verdad que sí? ¿Quién se sabe todos los dones del Espíritu recitados? Que los pudiera pasar aquí a decir al frente. Los niños, ¿verdad? Tráigame un niño. Solo los niños, pero pasaron como casi medio año enseñándoselos. Creo que sí es Gálatas 5:22, ¿no? ¿Sí? Sí, amén. Sí, está en Gálatas.
Según las virtudes que habitaron en Cristo. Las virtudes que habitaron en Cristo son las virtudes que hay que anunciar. Porque cuando usted dice, yo soy luz, la luz evidencia las tinieblas que hay en nosotros. Pero si no hay ninguna tiniebla en nosotros, si las hemos desechado, entonces automáticamente, hermano, el Espíritu Santo da evidencia de lo que fluye en nosotros. Y entonces ya no tengo que estar diciendo, mire hermano, yo soy bien bueno. Mire hermano, yo oí a un pastor que, hermano, toda la predicación se la pasó hablando de su esposa. Toda la predicación. Pero déjeme explicarle. Es que como mi esposa no hay otra, decía. Y yo con mi esposa siempre ando agarrado de la mano por toda la calle. Y la esposa solo se quedaba viendo y le hacía. Es que yo no necesito decirle a usted, yo hago esto con mi esposa, para que usted lo sepa. No, el mismo hermano, los mismos testigos que habla Hebreos, están viendo la evidencia de la luz que hay en nosotros. Y si esas virtudes habitaron en Cristo, según ahora el apóstol Pablo a los Gálatas se los traslada como frutos del Espíritu, que son virtudes. Porque recuerden que dijimos que virtudes son excelencias, son magnificencias, son grandezas, son obras maravillosas, según las versiones antiguas. Entonces, si eso es conocidísimo, hermano, si la gente lo puede recitar, más el fruto del Espíritu. Y a mí me sorprende que el primer fruto que pone Pablo, que manifiesta el Espíritu, es el amor. Aleluya, sí Señor. ¿Cuántos tienen la virtud de amar? Amén. Pero ¿verdad que antes no tenía usted esa virtud? No. Pero en las tinieblas tenía esa virtud usted. O tal vez sí, pero era un amor así, traicionerazo. ¿Verdad que sí o no? Sí, amén. Sí, hermano, sí. Mire, ¿conoció usted el amor de Dios cuando no era cristiano? No. Entonces, ¿con qué amor amaba? El amor del mundo. ¿Con qué amor? Si no teníamos el amor de Dios y si estábamos en tinieblas, ¿qué amor teníamos? El amor falso. Amén. ¿Sí ese era el amor falso o no? Sí. Solo en diciembre se acordaba usted de su mamá. El 24. Y esperaba aquella noche para hacer buñuelos, tamales. Pero ya al día siguiente se olvidaba que tenía mamá. Miren, muchos se quedaron callados porque ya compraban la masa. Ábrales, Padre. Ya tienen la harina lista. De paso se hace churros, invíteme. Es porque hablábamos el miércoles, ¿verdad? Amén. Pero no quiero tocar nada el miércoles. Aleluya. Mire cómo se, hermano, se gozó usted, ¿verdad? Cuando. Gloria a Dios. ¿Por qué se queda tan calladito? Entonces el fruto del Espíritu es amor, pero no teníamos ese amor, no lo teníamos. Y según el apóstol Pedro dice, con este propósito también Él nos dejó ese ejemplo para que sigamos esas pisadas. Y entonces las pisadas del Señor era que Él iba dejando huella. Amén. Entonces caminaba dejando huella del amor. Aleluya. Amén. Y esas pisadas tenemos que seguirlas nosotros. Sí, Señor. Si somos nación santa. Si somos nación santa. Pues sí somos, ¿verdad que sí? Y luego dice, bueno, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, goces, hermano. Pero no está hablando de cualquier gozo. El gozo que habla aquí, mire, todos los frutos que habla el Espíritu en esta parte son a alto nivel. No está hablando de cualquier amor.
Recuérdense que el fruto del Espíritu, cuando habla del amor, está hablando del amor incondicional, el amor ágape, el amor que no mira, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo ese amor. Pero luego cuando habla del gozo, no está hablando de ese gozo momentáneo, que solo cuando a usted le llegó un buen cheque, solo cuando a usted le aumentaron, que se sacó la lotería. No creo que nadie se haya sacado la lotería aquí. Se puede hacer que más adelante. Ahora, si se saca la lotería, unos 300 millones, lo más seguro es que se quede en la tribulación. Sí, porque el dinero no deja que la persona se consagre. Por eso alguien dijo un día: hermano, ¿será bien que me gane unos 3 millones de dólares? Unos 500, me dijo. Sí, solo que eso, lo más seguro es que te aparte. No, ¿cómo creen? No, nunca me voy a apartar. De veras. ¿Se sabe que el dinero tiene un Dios, tiene un dueño? Y ese dueño se llama Mamón. Pero es un rey. Por eso cuando la persona trae mucho dinero, así anda mi hermano en la calle, bien agarrado, que hemos visto. Y cuando vienen a la iglesia, les da pavor el canastito ese. Cuando ya llaman oh, se me va a ir mi billetito de $1. Yo no sé por qué me salí de eso, hermano, pero el gozo del Señor, esta fortaleza. Pero tiene usted gozo, mire. Este gozo que habla aquí son virtudes. Hay que anunciarlas. Sí, amén. Y uno puede ver, hay gente que hermano, que vienen a veces no derrotados, no, pero que vienen tristes, a veces, y es cierto, la situación a veces afuera es adversa por cualquier situación que se haya generado, tal vez, no sé, alguna hermana preocupación, algún qué sé yo. Pero cuando ya está en la presencia de Dios, pídele al Espíritu que le reavive ese gozo. Amén. Yo no le voy a contar a usted que todo el tiempo vengo gozoso, sería un hipócrita. No, a veces también viene uno luchando con esta alma, hermano. A veces viene uno luchando con el carácter, con todo, hermano. Pero ya estando en la presencia, pues ¿cómo se enseña? De repente vino sin gozo y sale con gozo. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo. Gloria a Dios. Señor. Mire, ¿cómo le va a transmitir, cómo le va a anunciar usted esta virtud a alguien que no es cristiano? Que de repente usted lo ve así, que está frustrado, él no tiene a Cristo, no tiene quien lo ayude. Y usted, que es linaje escogido, nación santa, usted puede acercarse y transmitirle, solo con acercarse. Yo sé lo que le estoy diciendo, solo con acercarse, transmitirle una bendición, un gozo. Si esas virtudes están en nosotros. Una vez se lo platiqué en un culto. Yo noté que un hermano estaba así, bien triste. Bien. Yo lo vi, y cuando lo vi así, yo dije: no, algo está pasando. Este hermano no es así. Y me le acerqué, lo empecé a abrazar y empezamos a avanzar. Nos tomó el Espíritu y empezamos, hermano, a gozarnos y a reír. Yo vi que todo cambió en él. Y empezó a alabar, a gozarse. Y de repente al final me fue a buscar y me dijo: ¿sabes qué, hermano? Te agradezco, de veras, me dijo, te agradezco que me hayas tomado en cuenta en ese momento y que te hayas acordado de mí. Me dijo: venía destrozado, me dijo. Estaba a punto de ya no regresar y estaba a punto de dejarme con mi esposa. Pero no cabe duda que Dios es bueno. Y le dije al Señor: Señor, si todavía tienes misericordia de mí, que alguien se acerque a mí y me transmita ese gozo. Por eso, hermano, usted puede ser esas virtudes, anunciarlas.
con su misma vida, con su mismo ejemplo, porque hermano, no se goza usted de ver cuando hermanos están gozando. A usted hasta quiere quitar sus pasos de la hermana y dice, ay, ¿cómo le hizo la hermana? ¿No le da gozo? Ahora, si solo está viendo a ver quién, hey, mira a esa hermana, mírala. No, sí, era mismo, lo mismo. Y mira aquel hermano. No, esos hermanos, qué ridículo el que hacen. Pues ese ridículo es para el Señor y es para Gloria a Dios. su nombre. Porque los que no se gozan son los que están, miren. Por eso, hermano, yo me sospecho que los que se quedan en su silla algo traen. Santo. Perdónanos, Señor, estamos usando ya, estamos difamando lo que no es. Algunos no pueden porque ya necesitan un aceite especial para las rodillas. No es que no. Ya estamos difamando. Por eso, no sé, pero eso me pasó un día, hermano. Ya me pasé, perdonen. Pero hermano, recuerdo que una vez el pastor, estábamos en la iglesia donde estábamos con el hermano Gorrito, y decía el hermano Gorrito, vaya a traerse un hermano, vaya a traerse una hermana, y que me aviento, hermano, y vengo, y no quería, no, era apretado el hermano, véngase, le decía, hermano. Aleluya. Pero ya una vez cruzando el umbral, como que algo los agarraba, hermano, los absorbía, y empezaba aquella gloria, hermano. Por eso lo invito el lunes a una de las fiestas, aunque aquí vamos a tener también fiesta el día 24, pero no es que vamos a acostar al niño. El niño ya lo acostaron hace 2000 años y no se quedó dormido ahí, se levantó de la tumba, ya no está en el crucero. Las demás virtudes se las dejo para que usted las vaya a leer a su casa. Usted tiene la facultad y la libertad de poder leer lo demás, pero no solo lo vaya a ir a leer. Dígale, Señor, que estas virtudes estén en nosotros. Para que no las tenga, que yo no diga, yo soy cristiano. No, sino que la gente te diga, tienes algo especial. Tienes algo que otras personas no tienen. ¿Y por qué ahora te dicen eso? Porque ya no miran tinieblas en ti. Porque ahora es la luz que se manifiesta. Y con ese propósito, Cristo nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Por eso, amado hermano, si alguien ha venido en esta tarde, tal vez frustrado, tal vez decepcionado, qué sé yo, de repente puede pasar. Si alguien ha venido tal vez decepcionado o entró triste, recuérdense que usted es linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Pero nos quieren depurar de toda malicia, de todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, para que al desechar esto se manifiesten las virtudes y las podamos anunciar. No podemos anunciar las virtudes que habitaron en Cristo si nosotros no desechamos todas esas cosas que el apóstol Pedro dejó escritas en su primera carta a los expatriados, pero que habían sido elegidos, y fueron elegidos según el previo conocimiento de Dios. Pero para los que pudieron venir el viernes y el sábado, vimos que la iglesia que está pasando esa transición de anunciar las virtudes de Dios, el desechar cosas nos trae dolor y nos trae prueba, y sufrimos a veces, porque a veces no nos podemos despojar de cosas, porque las absorbimos cuando estábamos en tinieblas. Pero el Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz, para que ahora en la luz yo deseche
todo lo que al Señor no le agrada, y podamos renunciar a toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Señor, yo te pido perdón personalmente.